allí, segunda. Estuvimos leyendo del versículo 1 al versículo 9 y estábamos hablando acerca del carácter de los, ¿qué? A ver si se acuerdan. El carácter de los hombres de los últimos tiempos. Vamos a ubicarnos allí entonces, oramos y damos inicio. ¿Estamos? Vamos a orar. Padre, queremos una vez más agradecerte por ese tiempo precioso que nos permites. Como hemos cantado, Señor, tú estás acá en medio de nosotros. Nosotros lo creemos porque así lo has dejado en tu palabra. Palabra dice que donde hay dos o tres reunidos en tu nombre, y estás tú en medio de ellos. Así que estamos seguros que tu presencia está hoy acá y aunque no te podamos ver ni te podamos palpar, como hemos cantado, nosotros sabemos que tú estás acá. Es por eso, Señor, que con reverencia nos presentamos una vez más, Señor, para rogar tu dirección. Señor, nosotros queremos agradarte con cada cosa. Mucho más cuando vamos a abrir tu palabra y vamos a ver el consejo tuyo para nuestras vidas hoy. Y Señor, queremos rogar que tu Santo Espíritu nos enseñe. Y Padre, como siempre, rogamos que tú nos ayudes a obedecer el mensaje, a obedecer la exhortación, a obedecer el mandamiento que tú nos vas a entregar hoy. Te rogamos, Señor, que nosotros podamos ser bendecidos, que esta palabra tuya sirva para nuestro crecimiento, para nuestro ánimo, que podamos ser confrontados, Señor, de tu parte y que todo esto redunde para bendición nuestra y ante todo, Señor, que nuestras vidas sean para honra y gloria de tu nombre. Oramos también, Señor, por los chicos que están en la escuelita dominical. Señor, también para que tú hagas obra en medio de ellos. Bendícenos, Señor, te lo rogamos. Gracias, porque podemos abrir tu palabra esta mañana. Oramos en el nombre precioso de tu Hijo Jesús. Amén. El carácter de los hombres de los últimos tiempos. Pablo entonces le va a escribir a Timoteo para ponerle en alerta acerca de los hombres que vendrían en los postreros tiempos. Ya habían ese tipo de hombres que estaban introduciendo enseñanzas y herejías a la iglesia en el tiempo de Pablo, en el tiempo de Timoteo, y los tiempos han pasado y por todas las décadas, los años siguientes hasta el día de hoy, esos hombres y ese carácter de esos hombres ha crecido, ¿verdad? Hoy es más evidente el pecado de esos hombres, la oposición de esos hombres al evangelio, a la moral, a la espiritualidad, a Dios mismo. ¿Es verdad? Lo hemos visto, lo vivimos, lo vemos. Y lo que Dios quiere es exhortarnos hoy para que nosotros no hagamos parte de ese grupo de personas que aún estando en la iglesia, como vamos a estar viendo hoy, podemos estar oponiéndonos a Dios mismo, al evangelio, a la doctrina. Veíamos entonces el carácter de estos hombres en cuanto a su vida personal, a su vida personal. Dice el versículo 1 del capítulo 3, también debes de saber esto, que en los postreros días verán tiempos peligrosos, porque habrán hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, interperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios,
que tendrán apariencia de piedad, pero que negarán la eficacia de ello. A estos, ¿qué? Evita. Porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe, mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Entonces, empezamos a ver las características de estos hombres de los últimos tiempos en cuanto a su vida personal. Y decíamos que eran hombres amadores de sí mismos, que se amaban sobremanera a sí mismos. Hombres amadores, ávaros, amadores del dinero y hombres amadores de los deleites más que de Dios, ¿verdad? Y todo empieza con el amor exagerado a sí mismo, ¿verdad? Entonces, bueno, a manera de reposo, de reposo, no, de repaso, ¿verdad? Entonces, personas narcisistas que se aman demasiado, ¿verdad? Narcisistas. Procuran mucho por verse en bien, por vestirse en bien, estar a la moda, amadores de sí mismos, egoístas. Personas ávaras. Decíamos que en la psicología moderna se utiliza la palabra cleptomanía, un afán desmedido por poseer riquezas. No importa a qué costo, ¿verdad? Pero también personas que aman el placer y los deleites, personas inmorales, desenfrenados, viciosos, sensuales, que aman demasiado el mundo antes que Dios. Eso en cuanto a lo relacionado con su vida personal. Y ahí quedamos. Ahora, ¿cuáles son las características de estos hombres en cuanto a la relación con la vida familiar? Ya vimos lo personal. Ahora, ¿cómo es la relación en su vida personal? Versículo 2, en la segunda parte dice, vamos a leerlo todo, porque habrán hombres amadores de sí mismos, ávaros, y en cuanto a la vida familiar son vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Esa es la condición, esa es la característica de estos hombres. Desobedientes a los padres. Y miren que las siguientes palabras van a empezar con el prefijo in, ¿sí? Que es algo contrario a lo que debería de ser. Dice, ingratos. ¿Qué significa ingratos? Ingratos, sin gratitud. Sin gratitud, ¿verdad? Malagradecidos, ¿verdad? Impíos, sin ninguna piedad. Y decíamos que es triste ver que nuestras nuevas generaciones son, o sea, no conocen nada de Dios, no conocen nada de Dios, no quieren nada con Dios, no tienen ninguna relación con las cosas espirituales, no entienden la necesidad de un Salvador, impíos, impuros, ¿verdad? Sin afecto natural. Y hay otra palabra ahí, implacables, o sea, descontrolados, no los aplaca nadie, desmedidos, sin freno, ¿verdad? Ahora,
Eso es muy interesante porque hay ciertas, hay cosas que son esenciales en una persona. Cosas tan esenciales como el amor a los padres, ¿verdad? Como el amor a Dios, eso es algo esencial. Y lo que nos revela la escritura es que estos hombres en su relación familiar carecen de esto, carecen de esto. No hay ningún amor, no hay consideración con sus padres, pero tampoco de los padres a los hijos, ¿verdad? Ahora sí, si en una persona no se ve esto que es lo natural, lo normal, entonces, ¿qué se puede vivir? ¿Qué se puede esperar de esta generación? ¿Qué se puede esperar de estas personas cuando no están haciendo lo que es natural? Obedecer a sus padres, amar a sus padres, respetar a sus padres, es algo natural, ¿verdad? No solamente para los creyentes, es natural en cualquier hogar, en cualquier cultura, pero eso se perdió. Es triste, pero hoy ve uno continuamente los enfrentamientos entre padres e hijos. Ayer nomás le estaba contando una situación a mi esposa con unos vecinos y en el barrio donde vive se ve, y usted lo ven, tal vez en sus lugares donde viven, pero en el barrio donde yo vivo es cosa bien interesante porque se ven muchos enfrentamientos de padres e hijos y de una manera muy violenta y a uno le duele el corazón. Como madres, en cierta ocasión una mamá con un palo bregándose a defender de su hijo con un cuchillo. Como un padre con un machete tratando de disciplinar a su hijo. O sea, es triste, pero es verdad, es real. ¿Por qué? Por el carácter de los hombres de los últimos tiempos. Nadie se sujeta a nadie. Los jóvenes de hoy no se sujetan a las autoridades, les cuesta la autoridad. Ahorita le está hablando a mi hijo porque estamos leyendo un texto de cómo cuando un hijo desobedecía en el pueblo de Israel, lo traían delante de la comunidad y ¿qué hacían, Benjamín? ¿Qué hacían? Lo apedreaban. Hoy, dele una orden a un hijo y verá que usted se va de una demanda, ¿verdad? ¿Por qué? Porque son hombres rebeldes que no se sujetan a nadie, ni a sus padres, ni al gobierno, ni a la sociedad. Es una cultura que exalta el egoísmo, el amor propio. ¿Qué no es eso lo que vemos hoy? ¿Qué no es eso lo que vemos hoy? Personas que traspasan los límites esenciales como el respeto y la obediencia. ¿Qué se puede esperar de ellos entonces? ¿Qué se puede esperar de ellos? Cualquier cosa. ¿Cómo empieza todo? Con el amor exagerado a sí mismo. Con el amor exagerado a sí mismo. Muy bien. Ahora, en cuanto a la relación con la sociedad, ¿cuáles son las características? ¿Cuál es el comportamiento de estos hombres? Dice ahí, dice que son sin efecto natural, implacable, calumniadores, chismosos. ¿Qué no es eso? Las redes sociales están llenas de cuentos, te venden mentiras, ¿verdad? Y los jóvenes se creen todas esas mentiras y predican esas mentiras. Hoy no se respeta a nadie, fácilmente se saca una historia de cada... Y, ¿sabes? Nosotros a veces nos reímos de eso, cuando sacan los memes de ciertas personas, ridiculizando a las personas por cosas, ¿verdad? Nosotros a veces hacemos parte de eso, ¿verdad? Y eso hace parte de ese el carácter de los hombres de los últimos tiempos. Calumniadores, interperantes. Otra vez, la palabra interperantes. ¿Sí? Esa palabra nos muestra que es una persona destemplada, sin moderación,
sin mesura, que da rienda suelta a sus pasiones, que no son capaces de controlar sus propios deseos. Y hermano, lo que vemos hoy es una sociedad, unas culturas donde se resalta ese libertinaje, ¿verdad? Haz lo que quieras. Yo vivo mi vida como quiera. No hay leyes, no hay normas. Yo pienso lo que quiera, yo vivo como quiera. Y no me digan nada, no me juzguen, ¿verdad? No me señalen. No es lo que vemos hoy. Así que hay libertad para que la gente haga lo que se le venga en gana. Esa es la triste realidad de nuestros días. Como dice la escritura, que a lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bueno. Y recuerdo entonces el texto de Romanos capítulo 1, versículo 26. Romanos capítulo 1, versículo 26, donde se nos habla acerca de la condición del hombre. Dice, por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios también los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidias, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, escuchen, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Eso es lo que vemos hoy. No solamente hombres pecadores e impíos, sino que se deleitan con el pecado de los demás. O sea, hoy es toda una victoria que una persona robe y salga con éxito. ¡Wow! Oh, yo quiero ser como él, yo quiero ser como Pablo Escobar, yo quiero ser como el jefe de guerrilla, yo quiero ser como el jíbaro del barrio, porque carga armas y yo quiero ser ese vivo que robó el banco y salió. Yo quiero ser como el gobernante que robó tanto, pagó 2 años de cárcel y disfrutó vivo, inteligente. Y se deleitan y se aplauden. Y en cosas menores y en cosas mayores, ¿verdad? No solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. ¿Qué otras características vemos acá? Crueles, aborrecedores de lo bueno, como ya lo hemos dicho, traidores. Hasta hace unos años atrás, usted negociaba y la palabra valía. Ah, hoy, como la misma escritura lo enseña, ¿verdad? Maldito el hombre que confía en el hombre y que pone carne por su brazo. Hoy no se puede confiar ni en la sombra. Terrible, siempre ha sido. Pero en estos últimos tiempos y a medida que crecen, que pasan los años, las cosas son peores, las cosas no mejoran. Impetuosos, impetuosos, ¿verdad? Traidores, implacables. Y todo empieza con el exagerado amor a sí mismo. Infatuados amadores de los deleites más que de Dios.
La pregunta es, ¿por qué sucede esto? ¿Por qué sucede? ¿Por qué estas nuevas generaciones o el hombre de hoy día es así? Bueno, hay una cosa que es importante. Debemos entender de que Dios nos creó para vivir una vida en armonía con Él. El propósito de Dios desde el principio fue crearnos para su honra y para su gloria. A cada una de las personas Dios los creó con ese propósito, pero el hombre cayó. La humanidad está en pecado, está separada de Dios, está apartada de Dios, no hay comunión con Dios, está alejada de Dios. Por eso sucede lo que vemos. ¿Por qué más sucede esto? Bueno, porque es el cumplimiento de lo que la palabra nos dice. Pablo nos estaba advirtiendo, le estaba advirtiendo a Timoteo y nos advierte ahora de que eso sucedería y que las cosas van a empeorar y que no van a mejorar. Es una realidad en los tiempos de Pablo, es una realidad en nuestros días. Y todo empieza por el amor exagerado a sí mismo, que transgrede los mandamientos principales de la palabra. ¿Cuáles son los mandamientos principales de la palabra? Amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente. Y el segundo es semejante. Amarás al prójimo como a ti mismo, ¿verdad? Se han abandonado los mandamientos esenciales de Dios, los principales mandamientos que Dios le demanda a los seres humanos, se han abandonado, se han abandonado. Es por eso que necesitamos el Evangelio. Es por eso que nosotros necesitamos no solamente como creyentes leer las escrituras, sino creer, convencernos del evangelio de salvación. ¿Por qué? Porque lo único que puede resolver esa situación en cualquier persona es el evangelio de Cristo, el evangelio de salvación, el evangelio de regeneración, el evangelio de restauración. ¿Para qué? Como dice la escritura, 2 Corintios capítulo 5, versículo 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Nosotros podemos disfrutar de ahora, de esa armonía con Dios, ¿verdad? De esa nueva relación, de esa nueva amistad que está creciendo todos los días. ¿Por qué? Porque un día nosotros nos refugiamos en el evangelio de salvación, creímos el evangelio de salvación, de santificación. Amén. Ezequiel 36, 26 nos muestra que solamente Dios puede resolver la condición, esa terrible y triste condición de los seres humanos. Ah, mira, no me deja. Si alguien lo tiene y quiere leerlo, Ezequiel 36, 26. A ver, no, eso no tiene 26. A ver, dice el versículo, entonces yo estoy en Ezequiel 36, 26, dije yo. Y mire, esta Biblia esta no tiene, no está el capítulo 21. ¿Alguien lo tiene, por favor, y lo puede leer? Muy bien. Mire, esta Biblia no tiene sino hasta el capítulo 21. Ah, caramba. Pero esta tiene todos los capítulos. 36, 26. ¿Qué dice? Que si nosotros creemos en ese evangelio, que si las personas vienen al Señor, que si buscan al Señor,
Él dará un corazón nuevo y pondrá un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obras. ¿Qué necesitan las personas? ¿Qué necesitan los seres humanos para cambiar esta situación? El evangelio de salvación. Necesitan a Dios. Vamos a volver al texto. Hemos visto entonces cómo es la vida de estos hombres, la característica de estos hombres en relación con su vida personal, en relación con su vida familiar, en relación con la sociedad. Pero hay otras características relacionadas con la iglesia. Interesante, ¿no? Porque podríamos pensar de que este tipo de personas están afuera, son impíos, no están dentro de la iglesia. Pero es triste saber de que aún la iglesia, las iglesias han sido minadas de este tipo de personas. Y es por eso que nosotros debemos de ser conscientes delante del Señor que no vayamos de alguna manera a ser ese tipo de personas. Miren, versículo 5, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ellos. A estos evita. Falsos maestros. ¿Hay falsos maestros dentro de la iglesia? Lo sabía en el tiempo de Pablo, lo ha sabido durante toda la época de la iglesia, todos los años de la iglesia, y los hay hoy y los habrá. Entonces, lo seguirá. Falsos maestros. Me hablaba con la hermana ahora acerca, estábamos en una charla bien interesante, mirando el balcón, mirando pasar gente y esas nubes azules, hablando de las iglesias, de mercenarios de la fe, donde te venden mentiras, donde te sacan el dinero del bolsillo, donde no les interesa tu alma, solamente interesa tu billetera. ¿Hay esas iglesias? ¿Hay esos maestros hoy día? Sí. Hablábamos de cómo en muchas ocasiones le predicamos a personas que van a la iglesia, sirven en la iglesia y no conocen a Cristo. Le contaba de un caso en el negocio, en el almacén donde trabajo. En cierta ocasión tuve un señor con el hijo que sirven en una iglesia o servían en la iglesia, no sé dónde estarán ahorita. Y, y yo le prediqué el evangelio y él quedó aterrado y se puso a llorar porque él dijo, o sea que yo me pude haber muerto estos días y yo me hubiera ido al infierno. Digo yo, pues si no recibió a Cristo, no. A mí nunca me hablaron de eso. A mí nunca me dijeron cómo era que yo era salvo. Yo compraba, era bendiciones para mi hogar, ese tipo de cosas. Ese es el evangelio, o mejor dicho, no es el evangelio que Dios mandó. Lo que se predica en las iglesias, en muchas iglesias hoy, son nuevos evangelios, son falsos evangelios. El evangelio del falso evangelio de la prosperidad. Wow, y la gente corre. Los falsos evangelios de las profecías, de las nuevas revelaciones. ¿Dónde están? En la iglesia, en la iglesia. Que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ellos. A estos evita. Y no solamente eso. No podría pensar no solo en los maestros, pero hay ese tipo de personas también, de creyentes, que pueden estar en adulterio y están en la iglesia como sin nada. Que vienen y toman la cena del Señor indignamente, con pecados y problemas por resolver y nadie dice nada. Hay iglesias donde hay personas viviendo en unión libre y no pasa nada, ¿verdad? A estos evita, a estos evita. ¿Por qué? Porque son enemigos de la cruz, tienen apariencia. Y uno recuerda entonces la parábola del trigo y la cizaña. Uno ve acá en la iglesia personas que cantan igual, oran igual, levantan las manos igual, y uno no puede descubrir lo que hay en los corazones, pero Dios sí sabe. ¿Cómo definir quién es y quién no es? ¿Cómo definir si son
ese tipo de personas de las que estamos hablando o realmente son verdaderos creyentes, verdad, hombres y mujeres que están caminando en santidad. ¿Cómo descubrirlo? Pero una realidad es que hay enemigos de la cruz dentro de la iglesia, que muestran su carácter de impíos dentro de la iglesia, dentro de la vida espiritual. Entonces, no solamente evita los de fuera, porque hay hombres malos afuera, sino que evita también los de adentro, porque hay hombres malos dentro de la iglesia. ¿No creen eso? La iglesia está minada por enemigos. El diablo ha sembrado semilla mala dentro de la semilla que Dios sembró. Y ahí están creciendo y están dañando, ¿verdad? Así que nuestra vida espiritual no solamente debe reflejarse externamente, sino que nuestra vida espiritual debe mostrar un verdadero cambio, un cambio interior. Solamente usted lo sabe, solamente yo lo sé. ¿Quién puede conocer nuestra intimidad? ¿Quién puede conocer nuestros secretos? Y es ahí donde está nuestra responsabilidad delante de Dios. Que nosotros no vivamos para agradarnos a nosotros mismos, sino que nosotros vivamos para agradar a nuestro Dios, ¿verdad? Que no seamos personas que maltratan, que no seamos esposos que maltratan a sus esposas, esposas que se rebelan contra sus esposos, que no hay sujeción, que no sean mujeres que están creyendo esas falsas movimientos feministas, que nosotros podamos vivir en santidad como Dios demanda. Ese es el evangelio que Dios enseña, ¿verdad? Cualquier otro tipo de práctica no es el evangelio que la escritura que Dios nos ha enseñado. La vida espiritual tiene un estándar. Las cosas con Dios tienen un estándar. ¿Quién colocó esos estándares? Dios mismo. ¿Conforme a qué? Conforme a su propia personalidad. Dios es santo. Dios es perfecto. Dios colocó estándares de orden, de vida. Y puede que en muchas ocasiones a nosotros no nos gusten los estándares de Dios, pero Dios los colocó por algo. Dios no va a rebajar sus estándares simplemente porque nosotros no o no nos gustan o no somos capaces de cumplirlos. Los estándares de Dios siempre están, ¿verdad? Así que el trigo y la cizaña es un claro ejemplo de esa contaminación que hay en medio de la iglesia. Dios nos llama entonces al arrepentimiento. Tenemos que mirar nuestro corazón. Y si algo está sucediendo, si no estamos cumpliendo con los estándares del Señor, si estamos haciendo algo diferente a lo que Dios demanda, que haya arrepentimiento genuino en nuestro corazón y que podamos pedir a Dios para que Él nos ayude a caminar conforme a la persona de Dios, a la personalidad de Dios, a su carácter. Muy bien. Porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecado, arrastradas por diversas concupiscencias. Bueno, esto es un versículo bastante controversial, pero hay que recordar que en los tiempos antiguos prácticamente la mujer no tenía, bueno, un gran valor, por decirlo así. Y no creo que Pablo esté sugiriendo entonces que las culpables de todo esto son las mujeres. Yo creo que el asunto que Pablo está queriendo abordar es el hecho de ese tipo de personas que aprovechan cuando el jefe de casa se va y ellos entran para agarrar al vaso frágil y llenarle su cabeza de nuevas ideas, de nuevas doctrinas, ¿verdad? Porque una cosa es real.
la mujer es más sensible al oído, a lo que escucha. Es por eso que la estrategia siempre ha sido la misma. Usted ve en el huerto del Edén que Satanás fue donde quién, para engañar a quién. La idea era engañar a todos, pero él entró por el vaso frágil, ¿verdad? La estrategia siempre ha sido la misma. Los vendedores siempre van y preguntan por la señora de la casa, ¿verdad? ¿Por qué? Porque las mujeres tienen esa capacidad, tienen esa facilidad de comprar, de compradores compulsivos algunos. Son fáciles de convencer porque su debilidad es el oído. Tal, tal vez nosotros es lo que vemos, ellas son lo que escuchan. La estrategia sigue siendo igual y el enemigo la sabe aprovechar. Este tipo de hombres que van a las casas a contaminar con falsas doctrinas, con falsas enseñanzas, creo que era lo que hacía, era lo que hacía alusión de pronto el escritor. Y dice, porque estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecado, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y yo creo que Pablo no está diciendo que es que las mujercillas son más ingenuas y todo eso, sino que él está hablando es del carácter de los hombres, de toda persona, hombre o mujer, que tiene siempre comezón por oír algo nuevo, ¿verdad? Que fácilmente negocia sus principios, que andan de iglesia en iglesia buscando algo nuevo, ¿verdad? Que no tienen convicciones, que no hay raíces en su vida. Yo creo que Pablo se está refiriendo a ese tipo de personas que son fácilmente convencidos. Y eso es lo que se ve tristemente en medio del cristianismo hoy día. Gente creyendo cualquier cantidad de tonterías. Y casi siempre dicen es que el pastor dijo. ¿Y qué no nos enseña la escritura a probar los espíritus? ¿Cuánta sabiduría tenemos nosotros para leer las escrituras y definir si lo que el predicador está diciendo es verdad o no? O lo que aquel fulano en las redes sociales dijo. ¿Qué dice la escritura? ¿Probamos los espíritus si son de Dios o son del diablo? Mire, es triste, pero la iglesia moderna, los cristianos modernos, no usan las escrituras. Las leen, pero no las estudian. Las estudian, pero no las creen. A veces la creen, pero no la practican. Y es muy triste. Es muy triste. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Cuando una persona está escuchando aquí, escuchando allá, dándole crédito a todo lo que escucha y no examina, no prueba los espíritus, pues fácilmente, o sea, nunca va a llegar a un pleno conocimiento de lo que es verdad. Así que va a estar enredado en su vida. Nunca va a entender nada. Y dice el versículo 8, y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés. ¿Qué tiene que ver Janes y Jambres acá con este tema? Es como si Pablo hubiera abordado otro tema, no sé, como si ya hubiera pasado el carácter de los hombres de los últimos días y hubiera empezado con otra cosa. No, no. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. ¿Quiénes eran Janes y Jambres? Bueno, parece que eran ese par de adivinos que se enfrentaron a Moisés en el tiempo cuando Moisés fue a presentar allá la serpiente delante del faraón y ellos imitaron lo que Moisés hizo, ¿verdad? Son ese tipo de hombres, son ese tipo de personas que están en la iglesia imitando cosas espirituales, engañando con apariencias, pero que se oponen a la verdad. En el tiempo de Moisés, ellos se opusieron a Moisés.
Pero para el tiempo de Pablo habían muchos dentro de la iglesia que se oponían al evangelio que Pablo predicaba. Y es muy interesante porque en ambos casos, en el caso de Moisés y en el caso de Pablo, ambos recibieron enseñanzas directas de parte de Dios. Moisés recibió la ley directamente, ¿verdad? Y encontró a alguien que se oponía, Janes y Jambres. Y Pablo recibió directamente, camino a Damasco, el evangelio de salvación para los gentiles. Y para este tiempo habían personas como Janes y Jambres que se estaban oponiendo al evangelio de salvación. Y hoy día hay muchos que se oponen al evangelio, a la palabra de verdad. Por eso falsos maestros, por eso muchos motivadores dentro de la iglesia, por eso muchos predicando cualquier cosa menos el evangelio. Ya es prohibido decirle a una persona que es pecador, que está en riesgo de irse al infierno. El tema de infierno hay en iglesias donde es prohibido, no se pueden decir cosas malas, hay que decir cosas buenas para que la gente esté. No, usted siempre va a ver en las escrituras que el Señor Jesucristo predicó: arrepiéntase, arrepiéntase. Juan el Bautista, el Señor Jesucristo, Pablo, Juan el Apóstol, el evangelio de fe y arrepentimiento. Eso es prohibido en las iglesias de hoy. ¿Cómo se ha metido este tipo de personas dentro de la iglesia? Versículo 9. Mas no irán más adelante porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Entonces, hay algo que nos muestra acá. Finalmente, la mentira de estos hombres se va a revelar y se va a descubrir. Pasó con ellos, ¿verdad? Pablo los descubrió y nosotros los tenemos entre ojos. Hermano, usted tiene que orar al Señor para que le dé entendimiento y usted pueda discernir a quién escuchar, dónde asistir, a quién recibir en su casa, con quién compartir. Y nosotros, por la misericordia del Señor, nosotros tenemos esa capacidad de juzgar todas las cosas. El hombre espiritual juzga todas las cosas, dice la Escritura, ¿verdad? Nosotros podemos definir a quién escuchar fácilmente, porque es triste ver hermanos que están escuchando predicadores con unas ideas y unas enseñanzas terribles. Y la exhortación de Pablo era justamente a Timoteo para que cuidara a la iglesia de los falsos maestros y de la doctrina. ¿Recuerdan? Él siempre le exhortaba: cuídate a ti mismo y de la doctrina. Hermano, así que nosotros tenemos que cuidar de qué es lo que estamos escuchando, qué es lo que se nos está enseñando, porque hay hombres malos dentro de la iglesia. Así que, hermanos, nosotros debemos reconocer que vivimos tiempos difíciles y peligrosos. No solamente afuera, sino aún dentro de la iglesia, tiempos peligrosos de gran apostasía. La Escritura nos ha mostrado que debemos de evitar a estos hombres. ¿Por qué? Porque resisten las Escrituras, resisten el Evangelio, resisten a Dios. Pero también la exhortación es a guardar la verdad, a permanecer en la verdad, a guardar el depósito de lo que se nos ha enseñado. Estos, estos hombres son sumamente engañosos, son sumamente peligrosos. Yo pienso que los predicadores más dañinos son aquellos que predican herejías basados en la misma escritura, que manejan la escritura a su antojo. Esos son peligrosos. Para nosotros es más difícil que vengan y nos convenzan con el libro del Corán o con el islamismo, qué sé. Yo creo que es más difícil para nosotros. Finalmente no conocemos mucho de esas cosas, pero estamos en más peligro cuando una persona viene y nos abre la escritura y la interpreta como quiere. Es un peligro, es un peligro.
Entonces, ¿qué clase de hombres somos? ¿Qué clase de hombres somos? ¿Qué clase de mujeres somos hoy? ¿Verdad? ¿Hombres gobernados por Dios o hombres gobernados por nuestro propio egoísmo, por nuestro propio amor propio? Que Dios nos ayude, que Dios nos ayude a entender su exhortación y a vivir conforme a su deseo y a su propósito. Oramos. Padre, te damos gracias por tu palabra. Nosotros agradecemos, Señor, la manera como tú nos confrontas hoy, cómo nos abres los ojos para ver el peligro inminente en medio del cual vivimos. Pero también nos gozamos saber, Señor, que nosotros tenemos tu espíritu porque hemos creído en tu evangelio, hemos creído en el sacrificio de tu Hijo y sabemos que tenemos tu espíritu. Tenemos un nuevo corazón, Señor. Ahora tenemos la capacidad de discernir entre lo que es bueno y lo que es malo. Pero Señor, también entendemos que en medio de nuestra fragilidad nosotros estamos expuestos ante tanto peligro y ante tanta maldad. Señor, por nuestra parte queremos hacer obedientes a lo que tú nos has mostrado hoy. Pero también imploramos, Señor, que tú nos cuides, que tú nos guardes, para que en todo nuestro caminar en esta vida, en este mundo, nosotros en todo momento resultemos para honra y gloria de tu nombre. Padre, que no haya excusa para que la gente reniegue de tu nombre por nuestro testimonio, por nuestro mal testimonio. Padre, que la gente aborrezca tu nombre por nuestras malas acciones. Padre, que no te cuestionen porque nosotros no sabemos actuar, porque no sabemos vivir, sino, Padre, que nosotros podamos caminar rectamente para que la gente desee ser como uno de los tuyos, para que la gente pueda proceder al arrepentimiento y que entiendan que vale la pena creer en Jesucristo como Salvador, que vale la pena ser uno de tus hijos. Señor, ayúdanos porque no es fácil para nosotros. Líbranos, Señor, del mal, líbranos de estos hombres, líbranos de ser como uno de ellos. Es nuestra oración, Señor. Una vez más, gracias por este tiempo. Oramos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén.